Bueno, pues entonces el sábado pasado, mis queridos hermanos, quedó pendiente el último de los métodos de interpretación bíblica. Y el último método de interpretación bíblica que quedó señalado el sábado anterior fue el método gramático histórico. Método gramático histórico. Como su nombre lo indica, tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido llano y simple, a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. Este método gramático histórico, como está indicando aquí la guía, el primer objetivo o propósito de este método es, mediante el estudio de los términos o mediante el estudio de las palabras utilizadas por el autor bíblico, sumándole a ello la investigación histórica que tiene que ver con el análisis o estudio del medio o contexto donde estaba inmerso el autor bíblico cuando estaba redactando o escribiendo el pasaje o texto que queramos analizar o estudiar, o sea, mediante la sumatoria de esas dos cosas, el estudio de los términos, palabras que utilizó el autor bíblico, más el estudio del medio, del escenario, de lo que llamamos contexto histórico, la sumatoria de estos dos análisis, según este método llamado gramático histórico, pues muy probablemente vamos a hallar el verdadero significado de lo que el autor bíblico quiso expresar. Por eso se llama gramático histórico. Gramático parte de un análisis de la gramática, de los términos o palabras utilizadas por el escritor de los diferentes libros de la Biblia. Histórico, análisis del medio o contexto donde el autor bíblico estaba inmerso. Entonces, el estudio de la gramática, de las palabras, de los términos, más el análisis o estudio de la historia donde vivió el autor bíblico, según este método, la sumatoria de esas dos cosas es la que nos van a dar la capacidad para poder interpretar con grandes luces y claridad la escritura. La interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas semánticas y gramaticales, comunes al exégesis de cualquier texto literario, en el marco de la situación del autor y de los lectores de su tiempo. Aquí esto es importante porque esta es la sumatoria de la semántica más la gramática, y además de estudiar la situación histórica del autor bíblico, también nos propone estudiar la situación histórica donde estaban inmersos no solamente el autor, sino los destinatarios de su obra, porque cada libro de la Biblia tiene una comunidad de destinatarios. Todo libro de la Biblia tiene una comunidad, repito, de destinatarios. Entonces, para el método gramático histórico, pues no solamente debemos estudiar la gramática y la semántica utilizada por el redactor bíblico, y esa semántica o gramática utilizada está expresada en sus términos, en sus expresiones, en sus géneros literarios, en las formas literarias o estilos literarios que utilizó, sino que también debemos estudiar su entorno, pero también debemos estudiar cuáles fueron los destinatarios a los que el autor bíblico le estaba enviando pues el libro, o le estaba enviando, en el caso del Nuevo Testamento, las epístolas. Un ejemplo clásico de esto es cuando el apóstol San Pablo le escribe la epístola a Timoteo, pues los destinatarios de las dos cartas de San Pablo a Timoteo es su hijo espiritual, obispo o rector episcopal de la iglesia en Éfeso. O sea, tiene un destinatario que es Timoteo, pero al mismo tiempo la congregación o comunidad cristiana que estaba siendo pastoreada, regentada por el obispo Timoteo, se convierten en destinatarios de estas dos epístolas.
Y así podemos entender por qué Pablo le prohíbe a las mujeres hablar en la congregación, cuando Pablo dice: a la mujer no le permito que enseñe en la congregación, ni siquiera le permito que hable en la congregación. Así que para poder interpretar bien eso, el método gramático histórico que me propone, que yo haga un estudio gramatical y semántico de los términos que está utilizando Pablo. Segundo, que yo tenga en cuenta, haga un análisis histórico del contexto donde está inmerso Pablo. Y tercero, que yo también haga un análisis histórico de los destinatarios, que en el caso de las dos epístolas a Timoteo, de los destinatarios de esas dos epístolas. Entonces, si estudio los destinatarios, también voy a tener luces para entender por qué Pablo, en el caso de Pablo, por qué Pablo le está prohibiendo a las mujeres enseñar en la congregación y por qué les prohíbe hablar. Bueno, ¿será que Pablo está prohibiéndole a toda mujer enseñar, a toda mujer hablar? ¿O será que Pablo solamente le está prohibiendo enseñar o hablar a las mujeres de Éfeso? ¿Ya? Ese es un interrogante, una pregunta. Para responder a esa pregunta, los destinatarios de la epístola pues van a hacer un argumento significativo para hallar una respuesta satisfactoria o clara. En Éfeso había un culto, que era el culto de la diosa Diana. Recuerden ustedes que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo llega en uno de sus viajes misioneros a la ciudad de Éfeso y allá predicó en el famoso Coliseo de Diana. En el Coliseo de Diana había muchas personas. Este culto idolátrico y pagano a Diana era ministrado o dirigido por mujeres. Se les conocían como las sacerdotisas de la diosa Diana. Muchas de esas mujeres que hacían parte del culto pagano a Diana, sin lugar a dudas se convirtieron al Evangelio, pero todavía no habían renunciado a ciertas prácticas que habían desarrollado cuando hacían parte del culto pagano a Diana. Por eso Pablo va a un extremo, la medida pastoral extrema que toma Pablo al decir que la mujer no podía enseñar, es una medida que trae del mundo sinagogal. En las sinagogas judías, las mujeres no enseñan, no pueden hablar, es más, ni siquiera comparten el mismo espacio cultico con los hombres. Hay un salón aparte donde están las mujeres. Pablo, que era un rabino, se ve en la necesidad pastoral de implementar esta medida extrema, pero esa medida extrema la implementa única y exclusivamente a los destinatarios de estas epístolas, que es la comunidad de Éfeso. Entonces, de ese análisis puedo llegar a la conclusión que la medida de Pablo es una medida que era únicamente para ese momento, para ese tiempo y para un tipo de comunidad, porque ni siquiera aplicó esa medida a todas las comunidades paulinas que él había establecido, porque mientras en Éfeso le dice a su obispo Timoteo que no permite que la mujer enseñe, en Corinto le dice a las mujeres que la mujer que profetiza se cubra la cabeza. El arte o el ejercicio del profetismo neotestamentario, ¿en qué se diferencia del profetismo veterotestamentario? En el Antiguo Testamento, el ministerio profético era un don, un carisma exclusivo de hombres que Dios había llamado y que se caracterizaba en la mayoría de los casos por las predicciones.
La profecía en el Antiguo Testamento, en su mayoría, era un ejercicio de predicción. O sea, de predicción indica, anunciaban el futuro. Pero en el Nuevo Testamento hay un nuevo modo de profetizar. O sea, hay una nueva metodología y una nueva didáctica de la profecía. Mientras en el Antiguo Testamento el profetismo es una inspiración que de manera verbal y oral es proclamada por el profeta y que en los casos mayoritarios tiene un tinte de predicción. En el Nuevo Testamento, la nueva profecía o el nuevo método para profetizar es anunciar lo que ya está escrito. Por eso el apóstol Pedro dice, allá en su epístola, que la profecía que tenemos y que él señala como la profecía más segura es la palabra de Dios. Pedro dice, tenemos una profecía más segura y esta profecía más segura es la palabra de Dios. Pablo dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Así que en el Nuevo Testamento, profetizar no solamente es predecir el futuro. Profetizar es proclamar la profecía más segura, que en este caso es la palabra de Dios. De tal manera que cuando Pablo le dice a las mujeres en Corinto, la mujer que profetiza que se cubra la cabeza por causa de los ángeles, lo que está diciendo es la mujer que anuncia, proclama la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Y el método o instrumento para anunciar la profecía más segura, que es la palabra de Dios, ¿cuál es? La predicación. Entonces Pablo está diciendo que en Corinto hay unas mujeres que estaban desarrollando el ministerio profético de la predicación. El ministerio profético de la predicación. A esas mujeres les dice que se cubran la cabeza. Eso de cubrirse la cabeza era que se colocaban un velo, las mujeres en Corinto. Ese velo era señal de que estaban bajo autoridad y que reconocían autoridad. Por eso las iglesias antiguas, históricas antiguas, las mujeres cuando iban a los servicios cúlticos, a los templos, llegaban como con una yalina, con un velo. Bueno, ¿eso de dónde lo sacaron? Del precepto de Pablo en Corinto, cuando dice que la mujer que anuncia por vía de la predicación la profecía debe cubrirse la cabeza. Bueno, en esa medida encontramos dos cosas interesantes. Primero, que la mujer puede ser llamada por Dios para anunciar por vía de la predicación la profecía más segura, que es la palabra. Pero segundo, eso es una medida, o sea, esto es un principio universal, inmutable, eso de que Dios llama a las mujeres para desarrollar ministerios, sobre todo ministerios de predicación. O sea, eso es aplicable en todos los escenarios. Pero ese principio inmutable está unido o mezclado con un principio temporal que hace parte del contexto histórico de los destinatarios, que en este caso era Corinto, y era la mujer que predica que se cubra la cabeza. O sea, el cubrirse la cabeza con el velo era una medida que Pablo implementó para las mujeres en Corinto, porque no encontramos en ninguna otra epístola de Pablo la misma medida para aplicársela a cualquier otra comunidad. ¿Por qué he colocado estos dos ejemplos? Para que vean ustedes que los destinatarios de un libro o de una obra bíblica también deben ser tomados en cuenta en el momento de pretender interpretar la Sagrada Escritura. En Éfeso le está diciendo a las mujeres que no hablen, que no prediquen, que no enseñen, no pueden realizar ningún tipo de
liderazgo en la iglesia en materia de predicación, dice en Éfeso. ¿Por qué toma esa medida en Éfeso? Porque he dicho que en Éfeso el culto pagano mayoritario era el culto a la diosa Diana, y ese culto era dirigido por mujeres, las sacerdotisas de la diosa Diana. Pablo entonces, al decir que la mujer no predicara, a la mujer no le permito enseñar en la congregación, lo que está pretendiendo es que la comunidad, los ciudadanos de Éfeso, no malinterpreten a la iglesia con el culto pagano a Diana. Porque si un ciudadano de Éfeso llega al culto cristiano y ve acá en nuestro culto que también las mujeres enseñan, van a creer, es lo que Pablo está indicando, van a creer que somos lo mismo que en el culto pagano a Diana, donde son las mujeres las que presiden y dirigen. Ahora, algunos historiadores señalan que muchas de estas mujeres no habían aprendido en obediencia y estaban siendo factor de desestabilización en la naciente comunidad paulina en Éfeso, y por eso Pablo toma la medida radical pastoral de prohibirles a las mujeres enseñar. Mientras que en Corinto dice que la mujer puede profetizar. Interpretando esto, parafraseando a Pablo, Pablo está diciendo, la mujer aquí puede enseñar o predicar, pero la mujer que enseñe o predique debe cubrirse la cabeza. Así que el cubrirse la cabeza es una medida que Pablo particularmente toma para la iglesia en Corinto. Entonces, este ejercicio, ¿para qué lo hemos hecho? Para que ustedes vean que no solamente mediante el estudio de la gramática y la semántica y mediante el estudio del contexto donde está inmerso el autor que está escribiendo ese texto o pasaje es suficiente. También debemos estudiar cuáles son los destinatarios del libro o pasaje que hemos elegido para pretender interpretarlo adecuadamente. Seguimos. Los escritores bíblicos sabían bien lo que habían de comunicar y su lenguaje, en toda su variedad de géneros y estilos, significaba lo que decía. Atribuir a un pasaje significados acordes con la comprensión previa o los prejuicios del intérprete, pero ajenos a la intención del autor, no es interpretar, sino violar el texto y falsear la verdad. Eso es lo que se presenta hoy. Hoy tenemos una cantidad de predicadores que nunca pasaron por un escenario de formación, que nunca pasaron por un escenario y una disciplina formativa. Entonces hoy nuestros altares y nuestros púlpitos en el mundo evangélico pululan los ejemplos de eso, de gente que nunca se formó y a pesar que nunca se formaron, pretenden ser maestros de la palabra de Dios, induciendo a los demás en sus propios errores. ¿Qué estamos diciendo acá? Que cuando nosotros tomamos un pasaje bíblico y a ese pasaje bíblico le pretendemos aplicar un significado conforme a mis prejuicios, conforme a mi tiempo, violando lo que hemos comentado al comienzo de la clase, que es el estudio de la gramática, de la semántica, el contexto donde está inmerso el autor bíblico y los destinatarios. Si violo eso, si violo esos principios hermenéuticos, entonces yo no estoy interpretando. Yo lo que estoy haciendo es violando el texto bíblico y falseando la verdad de ese texto o de ese pasaje. Y estas últimas expresiones lo vemos así. Ese es el pan nuestro de cada día.
de muchos de nuestros predicadores, que utilizan la Biblia no para enseñarla adecuadamente, sino como un comodín, como su pretexto para imponerle a la gente lo que ellos quieren que la gente haga por ellos. Y de comodín, para argumentarlo, entonces utilizan la Biblia. Así que la Biblia hoy está siendo utilizada en un gran porcentaje por una cantidad de predicadores que por su falta de formación están utilizando la Biblia para falsear la verdad bíblica y para imponerle a los demás no lo que la Biblia enseña, sino lo que ellos quieren que los demás asuman y tomen. ¿Ya? Así que ahí estaríamos falseando a la verdad. Seguimos. La violación del texto es cuando de algún otro modo se pretende establecer una diferencia entre lo que los hagiógrafos pensaban y escribieron con lo que se trata de introducir en los textos. Es decir, poner en boca del autor lo que él no pensó. Se convierte en la más terrible manipulación por parte del supuesto ¿qué? Exégeta. Imagínense usted, esto es peligroso. En la más terrible manipulación, o sea, poner en boca del autor bíblico palabras, pensamientos, expresiones que el autor bíblico jamás tuvo en su mente, es la más terrible de las manipulaciones. Y con gran temor vemos esa realidad en los movimientos evangélicos de última generación, movimientos evangélicos que sobre todo son llamados el neopentecostalismo. Hay un pentecostalismo clásico y hay un neopentecostalismo. La palabra neo significa nuevo, o sea, el nuevo pentecostalismo. ¿Qué es el pentecostalismo? ¿Qué es el movimiento pentecostal? Cuando hablo del movimiento pentecostal no me estoy refiriendo a la famosa Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No. O la Iglesia Pentecostal Unida, porque hay dos iglesias pentecostales unidas. Esta es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que viene de los Estados Unidos, y hay una división de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Esa división dio origen en Colombia a la llamada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que salió de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional que viene de los Estados Unidos. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que sale de la Internacional, ha crecido más que la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que podríamos llamarle fue la madre de donde nació la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Cuando yo hablo del movimiento pentecostal, no me estoy refiriendo al pentecostalismo unido. La palabra pentecostal en la historia del cristianismo se utilizó para designar con ese nombre o calificativo a las iglesias evangélicas de última generación que surgieron entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en los Estados Unidos de Norteamérica, y que se caracterizan por sus creencias carismáticas. Cuando yo hablo de creencias carismáticas, el término carismático debe ser bien entendido. Sabemos bien que al interior de la iglesia romana o latina hay un movimiento que se llama el movimiento carismático. La palabra carismático viene o proviene de un término griego que es charismata o carisma. Charismata o carisma en griego significa don, gracia, regalo. Entonces, el movimiento carismático es un movimiento evangélico que se le llamó un movimiento pentecostal porque
estos movimientos o iglesias u organizaciones evangélicas creen en los llamados dones del Espíritu, en el tema de hablar en lenguas, en algunas cosas como expulsar demonios, etcétera, etcétera. Entonces, a estos movimientos se les llama el movimiento pentecostal. Este movimiento pentecostal surge en los Estados Unidos. El primero de esos movimientos que surge son las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios se convirtieron en la primera iglesia del movimiento pentecostal. Y después vinieron otros. Entonces, el pentecostalismo clásico son la iglesia de las asambleas de Dios, la iglesia de santidad pentecostal, la iglesia de Dios, la iglesia del evangelio cuadrangular, comúnmente conocida como iglesia cuadrangular o iglesia cristiana cuadrangular. Esos son los más emblemáticos. Después de estas iglesias vinieron otras organizaciones, muchas de esas salieron de estas, y que son las criollas, como decir la iglesia latinoamericana que nace en Puerto Rico. En Puerto Rico también nace una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal Movimiento Internacional, que no es unido, es trinitaria. De ahí a esa iglesia pertenecía el famoso evangelista Guille Ávila, no sé si se acuerdan de él. Bueno, esas son las iglesias pentecostales clásicas. Pero a finales del siglo XX, o sea, a finales de los años 90, nacen los nuevos movimientos pentecostales. A esos nuevos movimientos les llamamos el neopentecostalismo. Y ese neopentecostalismo, ¿en qué se diferencia del pentecostalismo clásico? Se diferencia en que el pentecostalismo clásico siempre estuvo representado por las organizaciones pentecostales que acabo de señalar. Pero en el neopentecostalismo hay una explosión de movimientos, o sea, surgen como arroz, movimientos, y es lo que llamamos iglesias independientes, Así que ese es el neopentecostalismo. El neopentecostalismo en el mundo evangélico tiene representantes famosísimos, que tienen canales de televisión, etcétera, etcétera, que tienen mega iglesias. Ese neopentecostalismo es caracterizado muchas veces por la manipulación religiosa. En el neopentecostalismo no hay control, porque en el pentecostalismo clásico los ministros de las iglesias pentecostales clásicas que señalé hace un instante tienen un control. ¿Quién los controla? Sus organizaciones. Pero en el neopentecostalismo, el ministro que surgió es el que dirige su movimiento y nadie lo controla a él o nadie lo dirige a él. Entonces es una característica. Y usted le puede sumar a eso la falta de formación. Entonces, por eso el neopentecostalismo, con muchos de sus líderes, han utilizado la Biblia para, en muchos casos, manipular a la gente. Y la mayor manipulación que el neopentecostalismo ha hecho mediante una incorrecta interpretación de la Sagrada Escritura tiene que ver con el tema financiero, o sea, el tema monetario. Y es cuando en el neopentecostalismo surgió la idea de la famosa teología de la superprosperidad. En la famosa teología de la superprosperidad, los predicadores neopentecostales le enseñaban a la gente que Dios quiere que todo el mundo sea millonario
y Dios quiere que tengamos mucho dinero, pero para lograr llegar a ser millonario hay que tener unos principios, y dentro de esos principios ellos crearon o inventaron lo que se llama la práctica de los pactos, o sea, pactar. Eso es creación del neopentecostalismo y de sus exponentes. Ahora, para fundamentar la práctica de pactar hay que utilizar ¿qué? La Biblia. Entonces, ¿cómo se utiliza la Biblia para fundamentar eso? Bueno, se toman aquellos textos bíblicos tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, en su mayoría del Antiguo, porque en el Antiguo es donde encontramos pactos o encontramos compromisos o promesas o votos que los hombres hicieron a Dios, el famoso voto o promesa que le hace Jacob al Señor, después de que lucha con el ángel y después de que ve la escalera y ángeles subían y bajaban, allá en Betel, Jacob dijo: ciertamente esto es casa de Dios, puerta del cielo, Dios está en este lugar, yo no lo sabía, Señor, si tú vas conmigo, me prosperas y me bendices, de todo lo que tú me des, te prometo que te voy a dar ¿qué? El diezmo apartaré para ti. Y así otros textos. Entonces, para fundamentar el tema de los pactos, los predicadores neopentecostales utilizaron todos esos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento donde se hablan de pactos para decir que usted puede pactar con Dios. O sea, que usted, si quiere que el Señor le bendiga, si quiere que el Señor le cumpla lo que le ha prometido, dicen los predicadores neopentecostales, pacte con Dios. Pacte con dinero con Dios para que vea cómo Dios le cumple lo que le ha prometido. Porque si yo no pacto con Dios con dinero, entonces muy probablemente Dios no me va a cumplir lo que Él me ha prometido. Y eso se volvió, vea, caldo de cultivo y el pan nuestro de cada día. En las emisoras, en los canales de televisión evangélicos neopentecostales, en cada quincena Dios hablaba. El Espíritu Santo hablaba en cada quincena para abrir el altar para los pactos en cada quincena. Aquí hay una emisora en nuestra ciudad que cada vez que hay quincena o cada vez que hay que pagan las famosas primas, el Espíritu Santo habla y enseguida el Espíritu dice: abran los micrófonos para el pacto y la siembra. Y esas siembras y pactos 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, y el Espíritu Santo no nos ha dicho todavía cuándo la vamos a cerrar. Aquí vamos a cerrar el altar del pacto cuando el Espíritu diga. O sea, eso es una ¿qué, hermanos míos? Eso se llama ¿qué? Manipulación por parte del supuesto exégeta. En la Biblia se habla de pactos y sobre todo se habla de un gran pacto. Usted y yo somos ciudadanos de pacto. ¿Pero de cuál pacto? Del llamado pacto de gracia. El pacto de gracia fue hecho entre Dios y nosotros a través de Jesucristo. El pacto ya está sellado. Para sellar el pacto, Dios no necesita tu dinero. ¿Oyó? El pacto ya fue sellado. ¿Con qué fue sellado? No con dinero perecedero, sino con la sangre imperecedera de Jesucristo. Como ya el pacto está sellado, por eso es que Pablo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me va a bendecir. Dice es que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note usted que si le aplicamos el método gramático histórico al texto que acabo de mencionar, Paulino, Pablo está diciendo que nos bendijo. Vamos a estudiar el término. Bendijo está ¿en qué? En tiempo pasado, que nos bendijo. O sea, ya eres un bendecido. Con toda, no con algunas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tu bendición está garantizada porque fue decretada en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, si usted es ciudadano del pacto, ya usted está bendecido. Ya fue bendecido, porque Cristo lo bendijo en la cruz del Calvario. Ahora, que nosotros los ciudadanos del pacto, si pertenecemos a una congregación o comunidad de fe, tenemos ciertas responsabilidades, claro que sí. Porque nuestras comunidades o congregaciones no están en el cielo, están en la tierra. Y como están en la tierra, necesitamos las cosas de la tierra. Y dentro de las cosas de la tierra que nuestras congregaciones necesitan, están nuestros aportes, nuestros recursos financieros. Ahora, la iglesia desde la antigüedad, ¿qué utilizó para sostenerse financieramente, no en el cielo, sino en la tierra? Porque en el cielo, note usted que el culto eterno del cielo que vio Juan en el Apocalipsis, en ese culto no se recogen ofrendas, ni se recogen diezmos, ni pactos, ni nada de esas cosas, porque lo tenemos todo. Pero mientras estemos aquí, nuestras comunidades necesitan de nuestros aportes. Esos aportes están manifestados a través o de ofrendas y también de ¿qué? De diezmos. De diezmos. Ahora, el diezmo, que no es mosaico, sino patriarcal, el diezmo debe ser practicado en nosotros bajo el mismo sentido y conciencia adorante con lo que lo practicó Abraham. Abraham fue el primer protagonista y personaje bíblico que registra la historia de Israel y la historia bíblica que diezmó cuando salió al encuentro del sumo sacerdote Melquisedec. Le dio los diezmos de todo a Melquisedec, que según el escritor sagrado de la epístola a los hebreos, es sumo sacerdote, ¿para qué? Para siempre. Melquisedec. Entonces Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Se ha preguntado usted por qué Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? ¿Y dónde aprendió Abraham la práctica de diezmar? Voy ahora al contexto ¿qué? Histórico. Bueno, el Señor había llamado a Abraham de una región pagana llamada Ur de los Caldeos. ¿Sabían ustedes que los caldeos diezmaban? ¿Sabían ustedes que la práctica de diezmar es una práctica antigua que nace en ciertas culturas orientales paganas, como en el caso de los caldeos, que practicaban el dar la 10ª parte de sus ingresos, de sus posesiones o entradas? Por eso cuando Abraham le dio el diezmo de todo a el sumo sacerdote Melquisedec, para él no fue una carga. Y no lo fue porque Abraham era caldeo y había aprendido esa práctica en su cultura pagana caldea. La diferencia está en que mientras
en los pueblos paganos se diezmaba a las deidades falsas, Abraham ahora estaba dándole el diezmo no a una deidad falsa, sino al verdadero Dios. Y por eso se lo estaba dando al sumo sacerdote del verdadero Dios, sumo sacerdote que era Melquisedec. Ahora, ¿por qué Abraham diezmó? Porque Abraham, mediante el diezmo, estaba expresando su más puro y sentimiento de agradecimiento, de adoración a Dios por todo lo que el Señor lo había bendecido. Entonces, como un acto adorante, como un acto de agradecimiento, Abraham estaba diezmando al Señor, dándole el diezmo a Melquisedec. El diezmo en Abraham es una práctica adorante y es una práctica de adoración. Los israelitas son descendientes de Abraham. Por eso los israelitas aprendieron la práctica del diezmo, porque son descendientes de Abraham. Después de Abraham, la Biblia registra que Jacob, hijo de Isaac, diezmó, prometiéndole a Dios diezmar. Esa práctica entonces la habían aprendido de su abuelo Abraham. Cuando se establece el pueblo de Israel, la nación de Israel, se establece el gobierno de la nación. Y el gobierno de la nación de Israel era teocrático, no monárquico, porque el gobierno monárquico viene después. Era el gobierno de la teocracia. La teocracia es el gobierno donde Dios gobierna. Gobierna Dios a su pueblo a través de los profetas, a través de los jueces y a través del gran profeta y estadista Moisés. Moisés instituye la ley. Como esto es un gobierno teocrático, entonces los israelitas toman la práctica del diezmo que viene desde Abraham, su padre, y la institucionalizan dentro del régimen jurisprudencial de la ley, dentro del régimen mosaico de la ley. Y por eso es que usted encuentra que en la ley dice, indefectiblemente diezmarás, tendrás que diezmar. Y se habla de unas bendiciones y se habla de unas maldiciones. Mientras el diezmo en Abraham era un acto adorante de agradecimiento, el diezmo en la ley era un acto de impuesto. La ley adoptó el diezmo como un impuesto para poder sostener la nación y el gobierno teocrático de Israel. Porque cuando se repartió la tierra, a la única tribu que no le dieron tierra fue a la tribu de Leví, porque el Señor le había dicho, la heredad de ustedes soy yo. A Leví no le dieron tierra. Como a Leví no le dieron tierra y el Señor les promete que la heredad de ellos es Él, por eso el diezmo que la ley adoptó como un impuesto para sostener el gobierno teocrático de Dios, se utilizaba para sostener a los levitas, porque los levitas eran los ministros y administradores públicos del gobierno teocrático de Dios. Entonces con el diezmo se sostenían a los levitas. Pero como Israel diezmaba tanto y pagaba sus impuestos tanto, entonces el diezmo también se utilizó no solamente para sostener a los levitas, sino para ayudar en una pastoral social, en una pastoral de misericordia a los pobres, huérfanos, viudas y aún a los extranjeros, porque la ley decía, a los extranjeros los vas a ayudar porque acuérdate que tú fuiste extranjero cuando estabas en la tierra de Egipto y los egipcios te trataron mal. Tú no vas a tratar de esa manera a los extranjeros que vivan dentro de tu territorio. Entonces el diezmo era utilizado también para lo que acabo de señalar. Por eso es cuando Malaquías 3:10, vea, no utilice tanto Malaquías para hablar del diezmo. El texto menos recomendable para hablar de diezmo hoy en el pacto de gracia es Malaquías.
Porque si en su comunidad hay un gallo jugado como el obispo que les está hablando, como su profesor, si hay un gallo jugado que ya ladra echado, y usted me va a sacar a mí el cuento de que yo tengo que diezmar porque Malaquías 3:10 dice, malditos sois. ¿Con qué? Con maldición, porque ustedes la nación toda me habéis robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor Dios de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador por ustedes. Vamos a hacer exégesis. ¿No creen ustedes que es bueno hacer exégesis de este texto? Vamos a hacer exégesis. Si usted saca ese texto y alguien que estudie aquí, estudie estas cosas, va a decir un momento, pastor, un momento, predicador, un momento, usted me va a aplicar el diezmo, pero bajo la exégesis de la ley. Si usted me aplica a mí el diezmo bajo la exégesis de la ley, tienes que aplicarlo como lo aplicaba la ley. ¿Y la ley cómo aplicaba el diezmo? El diezmo es para sostener a los levitas, pero también para sostener a los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros. Y extranjeros, ¿cuáles son los extranjeros que llegan a la iglesia? Ya están diciendo por ahí que por los bolivarianos, ¿verdad? ¿Cómo les parece? Los extranjeros. Nos metemos en camisa de 11 varas. El diezmo no es de la ley. El diezmo es anterior a la ley. Ni siquiera es abránico. Era una práctica, repito, pagana de los pueblos cananeos, los caldeos, etcétera. Entonces, la exégesis que hoy le tenemos que aplicar al diezmo, ¿podemos o no podemos practicar el diezmo? Claro que podemos. Tú puedes seguir practicando el diezmo. Podemos diezmar. Es más, debemos diezmar. Pero no vamos a diezmar conforme a la ley. Porque si tú aplicas el diezmo conforme a la ley, tienes que darle la total aplicabilidad. Y la total aplicabilidad implicaría que el diezmo no es solamente para pagarle el sueldo al hombre de Dios o a la mujer de Dios, sino que también habría que coger una parte de eso para pobres, huérfanos, viudas y los extranjeros. Por eso no utilice tanto Malaquías 3:10. El diezmo, ¿cómo debe ser aplicado en nuestras comunidades? Usted diezma no para librarse de la maldición que dice Malaquías 3:10. Usted diezma porque a través del diezmo usted está diciendo y está manifestando que usted adora a ¿quién? Adora a Dios, y está manifestando que Dios lo ha bendecido. Comencé con el texto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya Él nos bendijo. Una manera de manifestar que Él me ha bendecido y de adorarle porque me bendijo es a través de la práctica del diezmo. Entonces, el diezmo en la iglesia debe ser enseñado como un acto de adoración. Cuando usted diezma, está adorando a Dios. Cuando usted diezma, está manifestando que ya Dios lo bendijo. Usted no va a diezmar para que Dios lo bendiga. No. Usted va a diezmar porque ya Dios lo ha bendecido. ¿Y dónde está que ya Él me bendijo? En la palabra. Cuando dice que ya Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que la Biblia
en muchos escenarios está siendo utilizada para manipular a la gente, para aplicarle a la gente lo que la Biblia no enseña. Y este es un sencillo ejemplo, que es el caso de la práctica del diezmo. Pero hay muchísimos más ejemplos de manipulaciones que los supuestos exégetas de hoy están aplicando, utilizando de manera inadecuada o incorrecta la Sagrada Escritura. Entonces la idea es que usted no sea un manipulador. No, Dios nos guarde de ser manipuladores. La idea es que no seamos manipuladores, sino verdaderos maestros, intérpretes de la Sagrada Escritura. Aunque muchas veces eso que yo esté diciendo no me convenga, porque hay muchos de nosotros, los ministros de la palabra, que no decimos cosas, aunque la Biblia es lo que está diciendo, pero no lo decimos porque eso no me conviene. Pero es que Dios no está interesado que tú utilices la Biblia para tu conveniencia. Aunque no te convenga, tienes que decirlo porque le conviene a Dios. Amén. Porque eso es lo que Dios está determinando y ha señalado. Otros ejemplos hay múltiples de la manipulación. La primera labor del intérprete es permitir al autor bíblico, esto es importantísimo, decir lo que dice. Usted tiene que permitirle al autor bíblico decir lo que él dice. Cuando yo le permito al autor bíblico decir lo que dice, cuando yo respeto las reglas hermenéuticas que me van a llevar a una correcta interpretación. Tengo que respetar lo que el autor bíblico dijo. En vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que habría de decir, es que yo creo. En exégesis bíblica no vale eso del yo creo, porque eso es peligroso. El yo creo puede llevar a la destrucción a mucha gente. Esto no es el yo creo, esto es lo que Dios dijo. ¿Y cómo sé que eso lo dijo Dios? Si estudio y si aplico estos principios. El método gramático histórico tiene en cuenta el estudio de las lenguas clásicas bíblicas. Por eso fue que les hablé de crear, de impulsar y desarrollar entre nosotros el curso de lenguas clásicas bíblicas. Curso de lenguas clásicas bíblicas. Estudiando primero hebreo y después estudiando griego. Por ejemplo, en todas estas universidades se estudia hebreo y griego. Los programas de teología de las universidades serias tienen hebreo y griego. Hebreo y griego. Entonces, esto no es una opción, esto es una necesidad de que podamos tener un curso de hebreo bien hecho, no chambón, sino bien hecho, y un curso de griego bien hecho. No es que usted, después de ese curso de hebreo, va a salir hablando en lengua hebrea, no por el espíritu, sino por el estudio, o hablando lengua griega, porque no es hebreo actual o contemporáneo, no es el hebreo moderno, es el hebreo bíblico, no es el griego contemporáneo moderno, sino el griego koiné, bíblico, porque el griego en los tiempos de Jesús estaba subdividido en varios dialectos. El dialecto en que se escribió el Nuevo Testamento es el llamado dialectos koiné, o griego koiné, que significa griego popular, el que hablaban las masas, el que hablaba el mayor número de personas en los tiempos de Jesús. Entonces, esto es apremiante. Si usted quiere ser un verdadero teólogo y quiere ser un exégeta
bíblico y quiere ser no un lector, sino un estudioso de la Biblia, tenemos que implementar el estudio del hebreo y del griego. Y no tener un poco de diplomas pegados en la pared que de adorno y lo que dice ahí es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque no aguantamos un examen de abecedario de teología. Entonces, no, que yo soy teólogo. Sí, pero ¿y es teólogo y no sabe qué es la Septuaginta? Es teólogo y no conoce el abecedario. Pero ¿usted qué teólogo es? ¿Dónde estudió eso? ¿Usted por qué le dieron eso? Usted no es teólogo todavía. Para ser teólogo usted tiene que haber estudiado, ¿o no es así? Entonces, yo creo que aquí nuestra responsabilidad es de estudiar. Tenemos muchos diplomas en la calle. Hay gente con demasiados diplomas en la calle. Diplomas adornando oficinas y paredes. Pero el diploma no está representado en lo que conocemos. Porque si fuera por lo que conocemos, entonces no es para que nos den un diploma de teólogo, sino un certificado de discipulado. Mis amados hermanos, tenemos que estudiar, fundamental estudiar. Sigamos, alumnos. Lenguas clásicas bíblicas. La primera gran lengua clásica bíblica, ¿cuál es? El hebreo. En esta lengua está escrito casi todo el Antiguo Testamento, con excepción de los libros deuterocanónicos, escritos en griego, y de algunos pasajes de Esdras, Jeremías y Daniel, escritos no en griego, sino en arameo, para que corrijan ahí. ¿Escritos en qué? Arameo. ¿Cuáles son los pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento escritos en arameo? Esos que están ahí señalados. Esdras, Jeremías y Daniel. Explico lo siguiente. Tenemos que casi todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero ocurre que el hebreo en el que se escribe todo el Antiguo Testamento, casi todo, no es un hebreo uniforme, porque el antiguo hebreo en el cual fueron redactados los más antiguos pasajes de la Torá o Pentateuco carecía de vocales. Era el hebreo antiguo que solamente se escribía con puras consonantes. Haga en su mente un cuadro mental. Imagínese por un momento una palabra escrita con pura consonante, carente de vocales. Eso no se entiende. Entonces, el hebreo antiguo carecía de vocales y se escribía con consonantes. Por eso era complicado. Tanto que en los tiempos de Jesús, muchos judíos no sabían hablar hebreo antiguo, porque los idiomas entran en un proceso de evolución. O sea, la evolución y el perfeccionamiento de las lenguas. El hebreo entró en un proceso de perfeccionamiento y de evolución lingüística, y en los tiempos de nuestro Señor ya el hebreo tenía vocales, pero el antiguo carecía de vocales. Por otro lado, está otro hebreo, que era el hebreo masorético. El hebreo masorético, también llamado hebreo rabínico, era el hebreo que escribían los famosos masoretas con las escuelas masoréticas iniciadas en Babilonia, Palestina y en Tiberíades. Eran los masoretas los encargados de preservar el texto del Antiguo Testamento, y dentro de el arte de la preservación del texto veterotestamentario, pues ellos, cuando veían que un material se estaba deteriorando, pasaban de un papel a otro, transcribían ese libro que se estaba deteriorando. Entonces, a ese hebreo utilizado por los copistas bíblicos o masoretas se le llama hebreo rabínico o masorético. Está el hebreo talmúdico. El hebreo talmúdico es el hebreo utilizado por los rabinos más prestantes en la historia antigua de Israel,
rabinos que escribieron el Talmud, tanto el Talmud babilónico y el palestinense, como también ese hebreo talmúdico utilizado por los rabinos para escribir la Misná. El Talmud y la Misná eran grandes obras de tipo exegética que recogían las interpretaciones de los rabinos más famosos en la antigüedad de Israel. ¿Para qué? Para que cuando un rabino fuera a enseñar un texto del Antiguo Testamento, no interpretara de manera subjetiva y libre lo que yo creo, sino que interpretara y enseñara lo que decía el Talmud o la Misná, que recogía, repito, el ejercicio exegético de los rabinos más famosos de la antigüedad. Bueno, ese es el hebreo rabínico, el hebreo masorético, el hebreo talmúdico. El Antiguo Testamento se redacta en su mayoría en hebreo, pero los libros deuterocanónicos, que son 7, que ya sabemos que no se llaman apócrifos, porque el nombre de apócrifos se utilizó fue para llamar a los 40 libros escritos por los gnósticos en la iglesia antigua y que de manera falsa le colocaron de autor a un apóstol. Pues los deuterocanónicos fueron escritos en griego. Y estos textos fueron escritos en arameo. El idioma arameo, la lengua aramea, no era una lengua vernácula del mundo judío o hebreo, no señor. Era una segunda lengua que los hebreos habían adoptado. Era la lengua de Babilonia, el arameo, la lengua del imperio babilónico, que los hebreos o judíos empezaron a hablar cuando fueron deportados a Babilonia en el año 587 a.C., duraron cautivos en Babilonia 70 años y allá adoptaron el arameo. Por eso estos pasajes fueron escritos en arameo. En los tiempos de Jesús, los rabinos eran políglotas, hablaban hebreo, su lengua vernácula, hablaban arameo, la lengua que habían adoptado en Babilonia los judíos, hablaban griego porque era la lengua universal, el idioma más hablado, hablaban latín porque era el idioma del Imperio Romano y otras lenguas más. Por eso es que Pablo dice a los corintios, yo hablo más lenguas que todos ustedes, o sea, hablo más idiomas que todos ustedes, no enredos, sino idiomas más que todos ustedes. Ahora, las características más importantes del hebreo, ¿cuáles son? Mire, ahí se las señalé. Todo aquí se los estoy dejando de papayita. Primera característica, el hebreo se distingue por su plasticidad. Segundo, el pensamiento hebreo no era abstracto, como el de los griegos, sino concreto. Lo inmaterial se expresa a menudo por medio de lo material. Lo inmaterial se expresa a menudo por medio de lo material. Por eso es que es complejo, porque muchas veces lo que el autor bíblico está escribiendo no es lo que está diciendo, porque lo inmaterial se expresa a través de lo material. Tercero, el sentimiento mediante la acción y la acción mediante el instrumento. El sentimiento es expresado mediante las acciones. Y esas acciones muchas veces son expresadas mediante instrumentos simbólicos. Por eso es que encontramos que cuando el hijo de la viuda murió, ¿qué hizo el profeta? Oró nada más para que Dios tuviera misericordia del muchacho y lo volviera a la vida y estuviera nuevamente con su madre. No bastó con una oración. Se tuvo que acostar sobre el hijo de la viuda para clamar a Dios para que Dios le volviera a la vida. ¿Y por qué se tuvo que acostar? Porque en el mundo hebreo el sentimiento se expresa mediante ¿qué? La acción. Y la acción mediante el instrumento muchas veces simbólico. Pero usted y yo no somos hebreos. Porque el profeta se haya acostado, eso no quiere decir que usted también se va a acostar. Jesús, como era un judío, un hebreo, en vez de orar por
el ciego lo que hace es escupir, hacer barro, lodo, y colocarle eso sobre los ojos del ciego. Porque la acción se expresa mediante un instrumento. Pero eso no es para que usted también escupa. Y ore por los enfermos mediante la saliva. Así que la Biblia es compleja. El uso frecuente del ¿qué? Antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Anote esa palabra y investíguela. ¿Qué es el antropomorfismo? El antropomorfismo es, en el Antiguo Testamento encontramos ciertas manifestaciones teofánicas de Dios, donde aparentemente los enviados plenipotenciarios del Señor, que eran ciertos ángeles, tomaban forma humana. Acuérdense ustedes que Abraham hospedó unos ángeles que comieron con él. ¿Se acuerdan? Jacob peleó ¿con quién? Con un ángel. Pero ¿cómo va a pelear Jacob con un ángel si los ángeles son espíritus? Para que Jacob peleara con un ángel, entonces ahí hay muchas preguntas. Todo eso es lo que se llama el uso frecuente del antropomorfismo. El mundo natural constituye un todo del que el hombre forma parte. El mundo natural, este mundo natural, constituye un todo. Y el hombre hace parte de este mundo natural. Eso lo encontramos en Salmos 104:23. En el pensamiento hebreo, el hombre se naturaliza y la naturaleza se personifica. Un ejemplo inmediato se los coloco. Allá en uno de los libros del Antiguo Testamento, si no estoy mal, en el libro de los Reyes, se habla de que los árboles entraron en un cónclave y en una discusión para ver quién iba a reinar entre ellos. Entonces se tiraban la pelota, reina tú. Bueno, ahí la naturaleza se está personificando. No es que los árboles hayan hecho eso. Es una particularidad. El hombre se naturaliza y la naturaleza se personifica. Seguimos. En hebreo no existe el artículo neutro. ¿Eso qué es? La diferencia entre prosa y poesía no es tan marcada como en otras lenguas. Bueno, pero ¿qué significa eso de que no existe el artículo neutro? Para usted, ¿qué es el neutro? Vamos en los colores. ¿Cuál es el neutro en los colores? Cuando uno dice, ese es un color neutro. El gris es un color neutro. Y nos enseñaron en nuestras escuelas que para sacar el color neutro gris había que combinar ¿qué? Blanco y negro. En el mundo hebreo, en la cultura hebrea, no hay neutro. O es blanco o es negro. Gris no es. O es pecado o es obediencia. Por eso es que Juan en la literatura apocalíptica manifiesta este principio hebreo cuando dice que el Señor manifiesta. Ojalá seas caliente o frío, pero como no eres ni caliente ni frío, sino que eres ¿qué? Tibio, te voy a vomitar de mi boca.
Así que en hebreo no hay principio para lo neutro. No es que yo soy neutro ni para allá ni para acá. No, usted tiene que decidirse, porque no hay neutro. O estás con el bien o estás con el mal. No, que yo no le voy a nadie, yo voy en la mitad, no se puede. O sea, en hebreo hay que decidirse y hay que tomar decisiones. Es radical. No hay principio para la neutralidad. La gramática hebrea no se ajusta a la estructura de las lenguas grecolatinas. Los nombres que incluyen los adjetivos y pronombres solo tienen masculino y femenino. O sea, en el mundo hebreo o es masculino o es femenino, pero nunca las dos cosas combinadas. Todos los objetos, incluidos los inanimados, aparecen dotados de vida. Por ejemplo, los montes, los ríos y los mares, por ser representativos de majestad y fuerza, son masculinos y en varios textos personificados. Por eso habla de los montes, masculino, los ríos, masculino, los mares, masculino. ¿Por qué? Los cielos, porque lo que quieren denotar es su majestad y su fuerza. Para los hebreos, Dios es visto. ¿Bajo qué lenguaje? Dios. ¿Bajo lenguaje masculino o femenino? Usted no encuentra en la Biblia del Antiguo Testamento que a Dios le llamen madre. Dios, ¿qué? Dios nuestro. Y el Nuevo Testamento le llama el Dios Padre. Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo o la hija de Dios. El Hijo de Dios. O sea, expresiones masculinos. La tercera persona del misterio de Dios Trinidad, ¿cómo se le llama? El Espíritu Santo. No se le llama la Espírita Santa, sino el Espíritu Santo. Masculino, porque lo que buscan es majestad y fuerza. Los nombres de ciudades, tierras y localidades considerados como madres de sus habitantes son femeninos, para que no digan que la Biblia es machista y excluyente. Los nombres de las tierras, de las ciudades y localidades, en su mayoría, son llamados con términos femeninos porque son considerados madres de sus habitantes. La primera palabra del Salmo 1, es un nombre en plural. Nombre en plural. Literalmente habría de traducirse como las bienaventuranzas del hombre. Porque el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre. Bienaventurado el hombre. Pero el texto hebreo no dice bienaventurado el hombre, sino las bienaventuranzas del hombre. Con lo que se quiere exaltar la suprema dicha del hombre que no anda en consejo de malo. El hombre que no anda en consejo de malo no es bienaventurado. Tiene bienaventuranzas. Seguimos. La palabra vida, está frecuentemente en plural, como en Génesis 2.7. En Génesis 2.7 dice, sopló en su nariz, soplo de vidas. La traducción nuestra dice, Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. El texto hebreo dice, sopló en su nariz, soplo de vidas, vidas en plural.
Allá en Génesis 2:9 no habla del árbol de vida, sino que habla el texto original, árbol de vidas. O sea, la vida siempre vista en sentido plural. Esta forma de plural se le denomina plural de excelencia. Cuando se aplica a Dios, ¿cómo se le llama en Génesis? Elohim. Elohim. Elohim es una expresión plural. Y esa expresión plural llamada Elohim, lo que está indicando es la excelencia de Dios. Por eso se le califica como plural de excelencia. Plural de excelencia. Elohim. Muy bien. En el hebreo del Antiguo Testamento, el tiempo es una serie de momentos de carácter continuo. Esto es importantísimo. El tiempo es una serie de carácter continuo. No es que ya pasó. De carácter continuo. El pasado se introducía siempre en el futuro y el futuro se perdía en el pasado. Imagínense. Este modo de comprender y expresar los hechos es sumamente valioso para captar la perspectiva gloriosa de la obra de Dios. Y mire el ejemplo que les traje, Génesis 17:20. En Génesis 17:20 se aplica ese principio de que el pasado y el presente y el futuro en el concepto del tiempo para los hebreos se confunde porque el tiempo es continuo, permanente. En cuanto a Ismael, también te he oído, le dijo el Señor a Abraham, y he aquí que le he bendecido y le he hecho fructificar y le he multiplicado mucho en gran manera. Todo esto había de realizarse, o sea, todavía no se había realizado. Pero aquí es presentado como algo ya ocurrido. ¿Por qué? El futuro era visto como algo ya acontecido. El muchacho apenas tenía como 12 años. Sara había tenido problemas con Agar, porque Agar, después de que le dio un hijo a su marido Abraham, porque Abraham convirtió a Agar en su concubina. Las concubinas no eran amantes, las concubinas eran esposas de segundo grado en el matrimonio de la poligamia, la familia múltiple. Entonces, Agar ya estaba pasándose los límites, no quería comprender de que era la concubina, la esposa de segundo orden, sino que quería convertirse y estar al mismo nivel que la esposa de primer orden, o sea que la titular, que era Sara. Y empezaron a tener dificultades y problemas. El hijo de Agar empezó a molestar a su hermano Isaac. Y Sara, molesta, le dijo a Abraham, hazme el favor y saca a ese muchacho de mi casa, bótalo a ese muchacho y a su mamá, me hace el favor y me los muda de aquí. Porque en esa época la poligamia compartía un mismo espacio. O sea, un hombre podía tener varias esposas y concubinas, y esas esposas y concubinas en la mayoría de los casos vivían en el mismo espacio, como es el caso de las mujeres de Jacob, que Jacob tenía 4 esposas. Recuérdense de la señora Raquel, de la señora Lea, y que eran hermanitas de papá y mamá. Tenía a Bila, tenía a Silpa, y esas 4 mujeres de Jacob, 2 esposas y 2 concubinas, vivían en el mismo espacio. O sea, cada una en su tienda, pero en el mismo conjunto residencial. ¿Oyó? Entonces, Jacob podía atravesar de una casa a la otra. Los quehaceres eran compartidos y eran divididos, bien administrados. Cuando una de ellas estaba indispuesta para tener sus relaciones
íntimas con su marido porque estaba en periodo menstrual o estaba enferma, entonces Jacob podía ir donde la otra, a otra, su esposa, y se compartían todas las cosas, todas hablaban, todas colaboraban a la crianza de sus hijos, ¿ya? Sin diferencias. Así era, en la mayoría de los casos. Entonces, mis queridos hermanos, en el caso de Agar no era así. Sara dijo, no, sácamela de aquí. Y tuvo que Abraham sacarla. Abraham le dijo a Sara, yo no puedo hacer eso, porque usted fue la que me metió en esto. Usted no podía tener hijos. Usted se desesperó. Usted me dijo que el Señor le había mostrado que Agar era el instrumento de Dios para cumplir lo que Él nos había prometido. Yo, como un hombre bueno, obediente, me sometí a usted. Ahora usted me pide que yo vote a mi hijo. ¿Cómo se te ocurre que voy a votar a mi hijo? Porque este es hijo mío igual que el que tengo contigo. No, me haces el favor y me lo vota. Tuvo que el Señor intervenir. Porque según el escritor sagrado, el Señor interviene en esa discusión y le dijo a Abraham, Abraham, hazle caso a tu mujer. Por primera vez Dios dice que le haga caso a la mujer. ¿Cómo le parece, hermano? Hazle caso a tu mujer. Ella tiene la razón. Entonces Abraham, preocupado, porque qué padre responsable no se preocupa por su hijo. Lo malo es que no se preocupe. Abraham le dice al Señor, Señor, ¿y qué va a hacer de mi hijo? No te preocupes. Y es cuando le promete esto, ¿ya? Y es cuando le habla, el texto original habla, como si ya estas promesas dadas por Dios habían sido cumplidas. Y apenas el muchacho tenía 12 y 13 años. ¿Por qué? Porque en el mundo hebreo el concepto del tiempo es continuo. Lo que va a ocurrir en el futuro se puede plantear como algo ya acontecido u ocurrido, si eso que va a ocurrir tiene que ver con una promesa de Dios. Porque esto de que el pasado se confunde con el presente y el presente con el futuro, en la mayoría de los ejemplos está relacionado con las promesas divinas. ¿Y para qué hace esto el escritor sagrado? Para indicar, en hebreo, para indicar que lo que Dios promete, así es. Y lo que Dios apenas te está prometiendo, lo podemos expresar como hecho ya cumplido. Entonces, sigamos. Eso en cuanto al hebreo del Antiguo Testamento. Ahora vamos con el qué, con el griego. Estos son pinceladas, ¿ah? Estas son pinceladas. El griego del Nuevo Testamento no es el clásico. No es el clásico, porque el griego clásico era hablado por ciertos círculos de la sociedad, como los poetas, los filósofos, los literatos. El Señor le había dicho a los apóstoles que su evangelio había que llevarlo hasta lo último de la tierra, y para que esto se cumpliera, entonces se tenía que escribir el Nuevo Testamento en el griego no clásico, porque si se escribía en griego clásico, no todos podrían leer la palabra del Nuevo Testamento. Entonces, por eso se apeló al griego popular, al que hablaban las masas, que, repito, era llamado o conocido como dialectos koiné, o griego koiné popularmente conocido. Sino el koiné, o dialecto común. Koiné significa común, popular. En el koiné del Nuevo Testamento conviene tener en cuenta el substrato hebraico, arameo y cristiano que contiene. Hay en el texto neotestamentario palabras hebreas y arameas que se han transcrito literalmente al griego. Por ejemplo, Abba,
Abba es un término arameo que utiliza el Señor en Marcos 14:36, y la más famosa utilización del Abba la hace Pablo en la epístola a los Romanos 8:15, cuando dice que por el Espíritu de Dios podemos llamar a Dios ¿qué? Abba. Abba Padre, papito. O sea, Abba en arameo es Padre. Osana. Osana es un término hebreo que está plasmado en el griego del Nuevo Testamento. O sea, que está plasmado en el Nuevo Testamento. Significa salva ahora. Osana. Recuerden ustedes que cuando el Señor iba entrando triunfalmente a Jerusalén, las multitudes decían, Osana. Expresión hebrea que parafraseando estarían diciendo es, salve ahora, salva ahora, Osana al Rey, bendito el que viene en nombre del Señor. Juan 12:13. Síquera. Síquera significa bebida alcohólica. En Lucas 1:15, síquera, en hebreo, bebida alcohólica. Satán es un término hebreo. Satán en hebreo es adversario. Satanás viene de Satán y debe ser traducido como el adversario de Dios. Segunda a los Corintios 12:7. Entonces, en el Nuevo Testamento, aunque está escrito en griego, encontramos algunos términos que han sido traídos del mundo hebreo y algunos términos que han sido traídos de la lengua aramea. En otros casos, términos griegos expresan conceptos hebreos. Lo que debe tenerse muy presente en el momento de traducir e interpretar ciertos pasajes. Explico esto, escuchen acá. Si bien es cierto que el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné, no es menos cierto a esa realidad lingüística y semántica o gramatical que los escritores neotestamentarios no son griegos, sino que son judíos. De tal manera que el escritor que estaba escribiendo en griego el Nuevo Testamento lo debemos estudiar en dos escenarios. El Nuevo Testamento es un poco más complejo al Antiguo, porque en el Nuevo debemos estudiar el término en griego, pero bajo la conceptualización semita o hebrea, porque el que está escribiendo no es un griego, no es un filósofo griego, sino un hebreo. Aunque esté utilizando griego, no está pensando como griego, sino que está pensando como judío. Entonces, hay palabras o términos utilizados en el Nuevo Testamento que no fueron utilizadas para expresar lo que significan en griego, sino que han sido expresadas para hablar o expresar lo que significa en hebreo, porque el autor es un hebreo. Utiliza el griego como un mecanismo lingüístico de tipo universal para transmitir al mayor número de personas verdades que están encapsuladas en un idioma distinto a su cultura oriental semita, como es el griego, pero detrás de esos términos griegos hay toda una sapiencia, hay todos unos saberes, hay toda una conceptualización eminentemente hebrea. Por eso, en cierta clase, en cierto encuentro, recuerdo cuando coloqué de ejemplo la famosa antropología teológica paulina que encontramos en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, cuando Pablo dice: todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y Pablo habla de cuerpo,
alma y espíritu. Entonces, sí, Pablo está escribiendo en griego. Aparentemente Pablo está hablando de que la constitución antropológica del ser humano es tripartita. O sea que hay tres elementos que convergen y hacen parte de nuestro ser, que en este caso son dos elementos intangibles y un elemento tangible. Los dos elementos intangibles serían el neuma, o sea, el espíritu, la psique, el alma y el cuerpo. De ahí que en nuestro mundo evangélico se ha enseñado que somos tripartitos, diciendo usted es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el elemento material, el alma es un elemento espiritual, el espíritu es otro elemento espiritual, pero el alma y el espíritu son dos elementos diferentes. Eso es lo que se enseña en la mayoría de nuestras iglesias evangélicas. Y se enseña supuestamente fundamentado en lo que dijo Pablo en la epístola a los tesalonicenses. Y dice, aquí dice la palabra. La palabra dice, aquí está en la Biblia. Pablo lo dijo. Bueno, cuidado. Acuérdese que usted es un exégeta. Y a veces la Biblia no dice lo que yo creo que está diciendo. Pablo no era un maestro griego. Expliqué que en la filosofía griega y de manera específica en las corrientes platónicas es donde se enseñó que el hombre es tripartito. A esa corriente antropológica filosófica que enseñó que el hombre es tripartito se le conoce como la tricotonomía. La tricotonomía. Y la escuela tricotonómica es de origen platónica. Platón fue el que enseñó que el hombre era tripartito. No es posible que el apóstol Pablo esté ahora enseñando pura filosofía platónica en materia de antropología, porque Pablo era un rabino judío, no un filósofo griego. Así que esto es un ejemplo vivo. Detrás de los términos griegos que Pablo utiliza para hablar de la constitución antropológica nuestra, hay una conceptualización y hay unos saberes semitas o hebreos. Como exégeta debo buscar los saberes encriptados bajo terminología griega. ¿Y cuáles son los saberes encriptados bajo la terminología griega? Voy entonces al contexto. ¿Cómo enseñaban los hebreos, los judíos, los rabinos, la antropología? Para los hebreos, el hombre estaba conformado no por tres elementos, sino por dos. Para los hebreos, el hombre era cuerpo y alma. Por eso dice allá que cuando Dios sopló alientos de qué? De vidas, ¿cierto? De vidas, según lo que hemos visto. Fue entonces el hombre una nefes. Nefes en hebreo fue entonces el hombre un alma viviente. Pero eso ocurrió cuando Dios le sopló alientos de vidas. Y el aliento de vidas es definido como espíritu. Para los judíos, el espíritu no es un elemento diferente al alma. Para los judíos, el espíritu es
el término para indicar, número uno, que el hombre es un ser viviente. Número dos, que el alma es en sí un elemento esencialmente inmaterial o espiritual. Y número tres, para indicar que toda alma que esté en comunión con Dios entra en un ámbito de superioridad en relación a las otras. Pero nunca los hebreos utilizan el término espíritu como lo usó Platón, mientras para Platón el espíritu es un elemento diferente al alma, es un tercer elemento. Para los judíos, los rabinos y para el Antiguo Testamento, el espíritu no es un tercer elemento, sino, repito, un término para designar la esencia espiritual del alma, para designar la superioridad de toda alma cuando está en relación y comunión con Dios, y para designar la vida como don, como aliento que Dios nos ha dado. Por eso para los judíos los dos elementos que constituyen al hombre es un elemento material o tangible, que es el cuerpo, y un elemento inmaterial o intangible, que es el alma. Y el alma se le podría llamar para ellos o espíritu o alma, porque los hebreos muchas veces utilizan o el término espíritu y otras veces utilizan el término alma. Por ejemplo, Salomón dice, cuando el hombre muere, el cuerpo fue al polvo, del polvo fuiste sacado, al polvo volverás, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando Salomón dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, lo que está indicando es, y los soplos ¿de qué? De vidas, o sea, la vida como un don, regresa a Dios. La vida como don, ya regresa a Dios, porque ya no tienes vida. Así que mire, esto es tan complejo, ¿eh? Yo sé que casi todos los que estamos aquí enseñamos en nuestros púlpitos que el hombre era tripartito. Es más, muchos de nosotros dijimos que como Dios es trino y la Biblia dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces como Dios es trino, aquí Pablo dice que somos trinos, vean, cuerpo, alma y espíritu. ¿O no es así? Es así, esa es la gran realidad. Mire, cuando no tenemos formación, lo peligroso que nos convertimos desde los púlpitos. ¿Oyó? Por eso cuando alguien me dice que quiere enseñar el Apocalipsis, yo le recomiendo que todavía no se meta con el Apocalipsis. Porque si todavía no hemos entendido el Génesis, si los primeros 3 capítulos del Génesis son complejísimos, porque en su mayoría utilizan un material alegórico, si no hemos entendido el Génesis, ¿cómo vamos a pretender convertirnos en unos peritos del Apocalipsis? Que es terriblemente complejo. Bueno, pues, en otros casos, términos griegos expresan conceptos hebreos, lo que debe tenerse muy presente en el momento de traducir e interpretar ciertos pasajes. Por ejemplo, rema. La palabra rema. Los escritores griegos utilizaban esa palabra, rema, para significar palabras o expresión oral. ¿Ya? Para los griegos, ¿qué era rema? Expresión oral o palabras. Pero en la Septuaginta, recordemos, es la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento del hebreo al griego, también llamada versión de los 70. Pero en la Septuaginta se utiliza la palabra rema para traducir el término hebreo dabar.
davar, que tiene un doble significado: palabra, asunto y acontecimiento. Davar, rema griego, hebreo, davar. Tanto rema en griego como davar en hebreo se utiliza para hablar de una palabra, un asunto o un acontecimiento que tiene un tinte de protagonismo por parte de Dios, o sea, tiene tinte de intervención divina. No sé si han escuchado frases como esta: recibí una palabra rema. Esto es una palabra rema, hermanos. Palabra rema. Palabra rema lo que está indicando es que lo que voy a decir manifiesta una intervención protagónica por parte de Dios. No utilicemos la palabra rema o davar donde no haya intervención o protagonismo por parte de Dios. Logos, en el griego, era utilizado para hablar de la razón, logos. Pero los escritores del Nuevo Testamento lo utilizan para hablar de la sabiduría divina. Les remito al Evangelio joánico en el capítulo número 1, ampliamente conocido por nosotros. En el principio era el Logos. El Logos era con Dios y el Logos era Dios. Acabamos de señalar que la palabra Logos en griego se utiliza para hablar de la razón. Imagínense usted. Si yo, así, a grosso modo, estudio y veo que la palabra logos que Juan utiliza es razón en griego, entonces Juan estaría cayendo en una herejía terrible. Si su pretendido logos es utilizado bajo la misma conceptualización griega. Porque entonces Juan estaría diciendo, en el principio era la razón, y la razón era con Dios, y la razón era Dios. Eso es una locura. Eso sería una herejía. Aunque Juan utiliza la palabra logos, que es griego, no está utilizando el concepto griego del logos. Porque el concepto helénico del griego de logos es razón, utiliza el término, mas no la conceptualización o significado griego de la palabra. Está utilizando un término griego con concepto hebreo. Para los judíos, lo que los griegos llamaban razón o logos, los judíos le llamaban sabiduría divina. El logos de Juan es el logos presente anunciado en el libro deuterocanónico de la sabiduría, porque hace un momento dije que los deuterocanónicos fueron escritos en griego, y fueron escritos en griego porque se escribieron en la época de la invasión helénica, en la época de Alejandro Magno, donde el imperio griego impuso el griego. En el libro de la sabiduría dice: el logos estaba con Dios. El logos creó el mundo. El logos abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara por el mar como por tierra seca. El logos los sustentó en el desierto. Así que el libro de la sabiduría fue el primero en utilizar el término logos, porque ese libro se escribió en griego. Pero para el libro deuterocanónico hebreo de la sabiduría, el logos no era la razón humana, que sí era para los griegos, sino que el logos era la designación griega que los judíos hacían de la sabiduría de Dios. Juan retoma esa idea y la plasma en su evangelio, señalando que el logos anunciado por el libro de la sabiduría como una persona al lado de Dios, que fundó el mundo,
que abrió el mar rojo, que sustentó al pueblo, no era otro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo dice Juan, bajo el término logo, pero bajo la conceptualización semita de que la sabiduría es la palabra de Dios, pero que esa sabiduría o palabra de Dios no es una mera acción o un mero atributo intelectual de la razón divina, sino que esa palabra de Dios era un ser personal llamado Jesús, Jesucristo.